bendecidos con toda bendición espiritual. Una vez más con ustedes para compartir el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia. Recuerda, en esta plática mantén en mente que hay dos evangelios. Está el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Y déjame decirte, estos dos evangelios no se pueden mezclar. Si se mezclan, lo que producen es un cortocircuito en tus emociones que te reduce a esclavitud y te trastorna la casa entera. Así que el único que predicó el verdadero evangelio fue el apóstol Pablo. Pablo lo dijo bien claro en Gálatas capítulo 2, verso 7. Si me pueden poner el verso en la pantalla, van a ver ahí que dice que habían dos evangelios. A Pedro se le dio el de la circuncisión y a Pablo se le encomendó el de la incircuncisión. Y no es que hayan dos para el nuevo pacto, es que había uno que se formó con los rudimentos de la doctrina de Jesús de Nazaret antes de la cruz. Después de la cruz, ese evangelio caducó, venció como una medicina expirada. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles: por camino de gentiles no lleven estos consejos que yo les doy, porque esto es antes de yo morir, son válidos, pero después que yo vaya a la cruz es inválido. Entonces Dios tenía un evangelio especial para todos nosotros los gentiles, que era el que predicó Pablo. Por eso a nosotros se nos acusa de que nosotros solo le damos validez a las cartas de Pablo. Y es incorrecto, nosotros le damos validez a toda la Biblia, pero cuando aplicamos la fe, la aplicamos a través de las 14 epístolas de Pablo, que son las cartas donde se explica el evangelio de la incircuncisión para nosotros los gentiles. Así que hay que tener eso bien claro, hay que tener eso en mente. Entonces, el versículo central que vamos a usar para este día, el tema de hoy, es gracia y apostolado. No solo gracia, porque hay iglesias que se jactan de gracia pero no tienen un apóstol. Estas dos van a la par, una sin la otra no camina. Así que Romanos capítulo 1 verso 5 dice de esta forma: por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. No por cualquier antojo, pero por amor de su nombre. Entonces aquí podemos ver que el apóstol dice en sí, el único que recibió eso fue Pablo. Hay una versión que dice por quien recibí la gracia y el llamado de apóstol. Hay una versión que lo dice así, porque si te pones a pensar y a investigar bien, el único que recibió este mensaje fue el apóstol Pablo. Naturalmente después los demás lo predicaron, los discípulos que él tuvo, pero quien recibió esto solo fue el apóstol Pablo. Pedro no entendió la gracia, Juan no la entendió, Santiago no la entendió, ninguno de los apóstoles de Jesucristo entendieron el evangelio que se le dio a Pablo, porque ellos ya poseían otro. Ellos tenían el evangelio de la circuncisión, que Pablo dijo que ese evangelio trastorna casas enteras. Allá en Tito 1, 10 al 12 dice que es ganancia deshonesta. O sea, el evangelio que predican los evangélicos de hoy, bautistas, pentecostales, católicos, todas las religiones predican el evangelio de la circuncisión. Así que todas esas ofrendas que ellos reciben, todos esos millones de dólares que recibe el papado romano y los evangélicos, todo eso es ganancia deshonesta, porque lo honesto es sembrar a una iglesia que comparte contigo el evangelio de la incircuncisión. Mantén eso en mente, eso es bien importante. No pierdas de vista este consejo, porque eso es lo que te va a salvar a ti. Entonces, dice aquí que era para obediencia a la fe en todas las naciones. Lo que se le dio a Pablo era para todas las naciones, porque este evangelio es el único que trae felicidad. Este evangelio es el único que viene para salvar, como más abajo lo vamos a leer. Dice, y este evangelio dice que es por amor a su nombre, por amor al nombre de Jesús de Nazaret, que dio su vida, derramó sangre
para preparar este evangelio, para que la fe fuera verdadera, Él tuvo que morir. Después que murió y resucitó, entonces este evangelio cogió validez. Pero los apóstoles, como dije antes, los apóstoles se encargaron de tapar la boca de Pablo y aún lo mataron, conforme a Hechos capítulo 23. Ahí registra la historia cuando los ancianos de Jerusalén se propusieron dar muerte a Pablo para que éste no hablara más este evangelio, porque ellos no lo entendían. Y ellos, como dije anteriormente en la última plática, ellos pensaban que Pablo estaba en contra de Cristo y le llamaron anticristo a Pablo y a sus seguidores, le llamaron anticristo por predicar este evangelio, que hoy solo lo predico yo en el mundo, solo yo. Jesucristo, hombre, es el único que predica este evangelio por todas las naciones. ¿Y por qué yo sé que yo soy el único? Bueno, porque los demás no nos entienden, los demás piensan que yo estoy en falsa doctrina y piensan que nosotros somos una secta diabólica, una secta diabólica, ellos piensan. Entonces, si nos llaman que somos una secta diabólica, es la prueba de que ellos no han entendido este evangelio ni entienden lo que nosotros predicamos. Bien, entonces dice aquí que en el verso 16, Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Pero ¿de qué evangelio Pablo dice no me avergüenzo? Y por los evangélicos leen este verso, ellos también leen a Romanos 1:16. Vete donde ellos, ¿tú crees en Romanos 1:16? Claro. Y dice, no me avergüenzo del evangelio, pero ¿cuál evangelio? Ahí es que está la clave. ¿Cuál evangelio? El evangelio que se le dio a Pablo, el evangelio de la incircuncisión, no el evangelio de los apóstoles bendecidos. Quiero hacer hincapié en esto, no el de los apóstoles, porque ese lo que hace es que trastorna casas enteras. Léelo en Tito capítulo 1, versos de 10 al 12, ahí te lo explica que el evangelio que predicaba Pedro y los demás era un evangelio que trastornaba, toda la familia se trastorna. Mira cómo están los niños trastornados, miles y miles de crímenes, millones de crímenes ha cometido el Vaticano con ese falso evangelio. Y los evangélicos también, y todo el que sigue ese evangelio, eso es falso, esa no es la verdad. Tú no estás experimentando la verdadera salvación. Por eso yo dije en el programa anterior que en Romanos 2:4 dice que de Jerusalén venían falsos hermanos. Claro, porque de Jerusalén fue que salió el evangelio de Jesús de Nazaret, que caducó en la cruz para luego predicar el evangelio que el mismo Cristo resucitado le reveló a Pablo en camino a Damasco, que luego poco a poco se lo fue revelando. Pero eso lo que produce son falsos hermanos. Así que lo que tú tienes en cada esquina de tu barrio, la iglesia pentecostal, ríos de agua viva, la estrella de Belén, todo eso es un falso evangelio. Esos son falsos hermanos. Todos los pentecostales son falsos hermanos. Todos los bautistas, presbiterianos, you name it. Nómbralo. Y todos son falsos. No porque ellos quieran ser falsos, ellos no saben que están en falsedad. Es porque poseen en sus mentes un evangelio mezclado. Ellos lo mismo te predican de los apóstoles que te predican de Pablo. Te los mezclan. Y un día te dicen que Pablo dijo, nada me separa del amor de Cristo. Y por otro lado te leen a Pedro y Pedro dice, no, que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y de momento te lees a Juan y Juan dice, te va a vomitar de su boca. Y sin embargo Pablo dice, mira, aun si somos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, ellos piensan que tú puedes perder la salvación. Pablo dice, no, el que comenzó la buena obra la va a terminar en ti. ¿Por qué? Porque Pablo poseía el verdadero evangelio, que es poder de Dios. Este evangelio que nosotros predicamos es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del cuerpo que nos dejaron en corrupción. Porque tu espíritu siempre ha estado salvo. Tu espíritu, una vez Cristo murió, allí tú quedaste justificado. Sin haber nacido ya tú estabas justificado. Cuando dice poder de Dios para salvación, está hablando de la corrupción que hay en este cuerpo pecaminoso que se nos quedó en debilidad. Por eso es que este cuerpo tiene que ser conforme a Filipenses 3:21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria del que resucitó.
Esa es la transformación que nosotros estamos esperando. Mientras tanto, tú necesitas un evangelio de poder. El evangelio de la incircuncisión es el único que te hace feliz. Lo demás es fe fingida. ¿Te acuerdas allá en primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5, que hablaba de una fe fingida? Timoteo también habla de la falsa ciencia. ¿Qué es la falsa ciencia? Pues el falso evangelio de la circuncisión. ¿Y qué es la fe fingida? Pues tú no has visto esa gente por ahí que dice, oh Cristo, ven, y empiezan, Señor, ven, ayúdame, Espíritu Santo, manifiéstate. Eso es una fe fingida. Y lo mismo te dicen, oh, yo te amo en Cristo, ven, que te haremos bien, y después te están dando una puñalada en la misma congregación. Por eso es que tú has experimentado, tú que has estado allá en ese evangelio, tú sabes lo falso que es eso y la hipocresía que produce. Mira, a mí me da náusea cada vez que yo prendo la televisión, veo a alguien predicando y yo digo, ¿quién le dio autoridad a este para predicar ese mensaje que está predicando? Si aquí hay un solo apóstol, es el apóstol Pablo, y el que le dio seguimiento a Pablo fue Jesucristo, hombre. Por eso fue que Pablo dijo una vez, yo el primero, dando a entender que venía un segundo. Por eso fue que él dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica, no otros, otro. 1 Corintios capítulo 3, verso 10, dice otro. ¿Y quién era ese otro? Jesucristo, hombre, que venía a darle seguimiento al evangelio de Pablo. Nadie había predicado solo las epístolas de Pablo como la verdadera fe. Yo fui el único. Desde 1973 comencé yo a predicar solo las epístolas de Pablo, porque ahí que está el verdadero evangelio que te da poder para sanidad, te da poder para llevarse las tristezas, los complejos de inferioridad, las situaciones que te pasaron en tu juventud, o con tu esposo, con tu esposa, con quien fuera, que si te violaron, que si te hicieron. Este evangelio te sana, te da sanidad, te da buen testimonio, buen ánimo para tú enfrentarte a las situaciones. Este evangelio salva de verdad, bendecido. Esto no es un falso evangelio. Este es el poder de Dios. Pablo dijo ahí mismo Romanos 7:25, dice que ahora le servimos a Dios con la mente, sinónimo del espíritu. Naturalmente, una mente vacía es un templo vacío. La mente es tu templo. Pero cuando tú vas edificándote con los mensajes del evangelio de la incircuncisión, que dice que tú estás completo, que nada te falta, que eres un espíritu con él, que el espíritu que él ha puesto en ti es el espíritu más que vencedor, que siempre te lleva en triunfo, que tú estás en limpia conciencia, que tú estás perdonado, sin arrugas, sin mancha, justificado, santificado, pasado de muerte a vida, ¡ay!, sentado en lugares celestiales juntamente con él. Eso te da una buena conciencia, te da un poder que traspasa cualquier situación. Naturalmente, si lo estás confesando, si te quedas callado ahí y guardas silencio, tú en el evangelio creí, por lo cual hablé. Como dicen ahí en Brasil, creí, por lo cual falé. Hablé. Si no lo hablas, no te trabaja, bendecido, porque estos son leyes establecidas así. Creí, por lo cual hablé. No es meditación. Eso de estar meditando y yoguismo y meditación trascendental, todo eso, esto son filosofía falsa. Es creí, por lo cual hablé. Confiesa la palabra, bendecido. Quizás tú has estado mudo en tu casa, ahí en problemas, en el día malo, escondido, sin confesar la palabra, y sientes y estás lleno de dudas, y qué está pasando, y por qué el apóstol, que por qué le pasa esto, que por qué aquello. Mira, confiesa la palabra, para que tú veas como inmediatamente la cobertura angelical que está asignada solo al evangelio de la incircuncisión. Solo ese evangelio es el que te da poder de Dios. Hay un punto aquí que es bien interesante. Yo quiero decirte que Pablo pensó en nosotros los hispanos, en el pueblo latino, que somos los que hemos más sufrido con Roma, somos los más que hemos sufrido con el falso evangelio que trajo el papado, el catolicismo, que predica el otro evangelio, el de la circuncisión. Entonces nosotros los hispanos fuimos los más afectados. Cuando vino la Niña, la Pinta, la Santa María, cuando llegaron esos barcos con estos sacerdotes católicos a proselitarnos a la fe de Roma,
a la fe de Pedro, no a la fe de Pablo, porque a Pablo los apóstoles lo mataron en Roma, allí se murió Pablo en Roma. Y entonces lo que salió fue el falso evangelio de la circuncisión con la niña, la pinta y la Santa María. Vinieron, invadieron nuestras tierras y en cada lugar de nuestros pueblos hay una catedral. Esa catedral es símbolo de maldición. Bueno, si tiene una cruz arriba es porque te está diciendo que es símbolo de maldición. Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tú sabes que nosotros no cargamos cruces porque la cruz no es símbolo de cristianismo. La cruz es símbolo de maldición. Te lo dice Gálatas capítulo 3 en el verso 13. Dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces cuando tú ves una iglesia con una cruz arriba así puestecita, señala lo que ahí hay. Falsa ciencia, fe fingida, todo tipo de corrupción, maldición, todo tipo de violaciones. Una iglesia es lo peor que existe. Yo te digo, mi deseo es que cierren todas, no solo las católicas, pero lo conveniente es que todas esas instituciones de falsos evangelios cierren. Yo no tengo odio cuando digo esto. Yo estoy hablando de la sabiduría predestinada. Usted no ve que todas esas iglesias son falsas. Todo tipo de iglesia en el mundo es falso. ¿Por qué es falso? Porque no tienen el verdadero evangelio. Apóstoles, si predican la incircuncisión, entonces son verdaderas. Pero si no predican el evangelio de la incircuncisión, entonces son falsas, bendecidos. Tú no te puedes engañar. Pero como dije antes, Pablo pensó en nosotros los hispanos, en los hispanoparlantes. Y allá voy a darle lectura a Romanos 15, 24. Me gustó tanto ese verso porque revela tanta sabiduría. Aunque él no pudo llegar a nosotros porque los apóstoles lo mataron en España para que no llegara el verdadero evangelio a nosotros. Pero en el verso 24 dice, cuando vaya a España. ¿Ves? Que él tenía en mente llegar a España. Dice, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con todos vosotros. Sí, porque todo lo que produce es gozo. Pero él pensó en nosotros los hispanos. Y él dijo, cuando yo vaya allá, yo me voy a gozar con ustedes. Porque yo quiero ir a España. Yo quiero que los hispanos conozcan el evangelio que me fue revelado a mí, al apóstol Pablo. Y entonces ahora hay algo más grande todavía. En el verso 29, mira cómo dice, el recibo que está en la pantalla para ti. Y que grabes bien esto. Dice, y sé que cuando vaya a vosotros, a los españoles, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Sé cuando vaya a vosotros. Bendecido. Pablo no llegó a España. No pudo llegar. Pedro y Juan tramaron un plan y lo mataron. Pablo vivía en una casa alquilada en España y estuvo 2 años predicando el evangelio al que podía llegar a verlo, porque a él lo estaba custodiado, porque él tenía que ir a ver a César. Y entonces en medio de esa custodia, el asesino de Pedro, el primer papa, y los secuaces, como Juan, el discípulo llamado Juan, que era otro asesino más, y Santiago, que era presidente del concilio del evangelio de la circuncisión, hipócritas como ellos solos. ¿Usted le está llamando hipócrita? Bueno, eso es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 12. Dice que por la hipocresía de ellos arrastraron a Bernabé. El discípulo de Pablo fue arrastrado por la hipocresía, porque esa gente todos son unos hipócritas. Por eso todos estos pastores evangélicos son hipócritas. Todos. Tú lo sabes. Tú has vivido eso. Tú has visto lo que es eso. Entonces, qué pena, qué dolor. Naturalmente entendemos que todo está bajo el control del Señor y todo está bajo predestinación y decreto. Pablo no pudo llegar a España. ¿Sabe lo que él dijo? Sé que si llego les voy a llevar el evangelio de la bendición de Jesucristo. Imagínate si Pablo llega a ir a España y Isabel coopera con sus joyas, las vendía y enviaba a Pablo. Hoy a Puerto Rico hubiera enviado a Pablo a Colombia, hubiera enviado a Pablo a Guatemala,
a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica, a Cuba, oye, a Bolivia, a todo el cono sur por ahí para abajo, a Brasil, que tiene tantos millones de católicos en vez de ser cristianos. Hubieran existido cristianos si llegaba Pablo. Y la pobreza no existiera, las violaciones de niños no existieran, la pobreza no existiera. No hubiera tanto cambio de moneda y devaluación de moneda. Todo el mundo fuera rico. Por eso es que Pablo dice que Cristo murió para hacernos ricos. Pablo nunca nos trató como pobres. Los que trataban a nosotros como pobres son los de la circuncisión. Como Pedro, que siempre decía, acordado a los pobres, envíen las ofrendas para acá que me voy a quedar con ellas. Pero Pablo no. Pablo dice, porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pobre para con esa pobreza enriquecernos a todos. Eso es lo que viene pronto, cuando todas estas iglesias cierren, cuando el evangelio del reino, cuando este gobierno comience por toda la tierra, vamos a extirpar la pobreza, la enfermedad, el abuso sexual con los niños, vamos a salvar los matrimonios, vamos a formar la grande familia de la fe. Eso es lo que yo necesito, una oportunidad que los presidentes me escuchen, los líderes sepan lo que yo estoy predicando. Cuando ellos sepan lo que yo predico y lo que ahora todos nosotros predicamos, entonces ellos van a experimentar el evangelio de la gran bendición del evangelio de Jesucristo. Eso es lo que van a experimentar. Pero nunca han escuchado, nunca han visto, experimentado lo que es el don de la fe en un bendecido. Los que lo hemos experimentado sabemos que estamos en la verdad. Y sabemos que yo soy Jesucristo hombre, predicando el evangelio en mi venida por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar con el evangelio de la incircuncisión. Bendecido yo recibo que tu limpio entendimiento ha sido alumbrado y que te envuelves conmigo y que te gastas a ti mismo. Usted ve que la prensa dice que yo tengo millones de mansiones. Yo vivo en una humilde casa y ojalá tuviera esos millones. Los voy a tener porque ellos lo están confesando por mí. Todas esas acusaciones, todo es una gran mentira de persecución. Pero yo recibo que es verdad lo que están diciendo, para un día yo tener mansiones y millones de dólares. ¿Para qué? Para invadir todos los canales de televisión mundialmente y llevarles el evangelio de la super bendición de Jesucristo, para que queden verdaderamente bendecidos. Bueno, será hasta la próxima. Bendecido te declaro, reinando en vida. Adiós, hasta luego.